Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos lo último y más jugoso sobre sus celebridades favoritas. Espero que estén teniendo un día fantástico y estén listos para sumergirse en un tema que ha estado resonando con fuerza en los foros y las redes sociales. Hoy tenemos una bomba de información, algo que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente y que promete aclarar muchas dudas e intrigas. Prepárense porque vamos a hablar de algo grande. Como pueden haber visto en el título, hoy vamos a desmenuzar esa entrevista tan esperada de Afsanur Sankaktutan. Si han oído bien, Afsanur revela todo a Kerem y Hande en su entrevista. Este título no es solo una promesa, es una garantía de que vamos a cubrir cada detalle, cada declaración impactante, cada mirada y cada gesto que Afsanur compartió en esa conversación que ha dado tanto de qué hablar. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca la carrera de Afsanur, su talento, su personalidad y, por supuesto, su vida privada que a menudo genera un sinfín de especulaciones. Y cuando sabemos que va a hablar en una entrevista, y más aún, con dos personalidades tan mediáticas como Kerem Bürsin y Hande Erçel, la expectativa se dispara. ¿Qué secretos saldrán a la luz? ¿Qué preguntas incisivas harán ellos? Y lo más importante, ¿qué respuestas nos dará Afsanur que nos ayuden a entender mejor su trayectoria, sus proyectos y quizás, solo quizás, algunos aspectos de su vida personal que hasta ahora solo hemos podido intuir? Así que antes de entrar de lleno en este análisis, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Un simple clic en ese botón rojo les asegura que no se perderán ninguna de nuestras futuras exclusivas, análisis y debates sobre el mundo del entretenimiento. Además, su suscripción es un gran apoyo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. No olviden activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el corazón de esta entrevista. La dinámica de una conversación entre Afsanur, Kerem y Hande es fascinante de por sí. Piénsenlo, 3 estrellas consolidadas, cada una con su propia base de fans, con experiencias distintas en la industria, sentados juntos. La química, la tensión, la camaradería, todo podía suceder. Y por lo que hemos podido recopilar de los fragmentos y las reacciones, esta entrevista no decepcionó. Afsanur, conocida por su franqueza y su inteligencia al hablar, se mostró abierta y dispuesta a compartir. Kerem, siempre perspicaz y con un don para hacer sentir cómodos a sus entrevistados, y Hande, con esa dulzura que desarma pero también con esa agudeza para llegar al fondo de las cosas, crearon un ambiente propicio para que Afsanur se sintiera libre de expresarse. Uno de los puntos más comentados de la entrevista, sin duda, fue cuando hablaron sobre los desafíos de la fama y la presión mediática. Afsanur compartió experiencias muy personales sobre cómo ha manejado la exposición constante, las críticas, tanto constructivas como destructivas, y cómo ha logrado mantener un equilibrio entre su vida pública y su espacio privado. Explicó que al principio fue abrumador, que hubo momentos de duda e inseguridad, pero que con el tiempo ha aprendido a filtrar el ruido, a centrarse en el apoyo genuino de sus seguidores y a no dejarse afectar por comentarios malintencionados. Resaltó la importancia de rodearse de un equipo de confianza y, sobre todo, de un círculo íntimo que la mantenga anclada a la realidad. Mencionó también cómo la industria del entretenimiento puede ser un torbellino, con altos y bajos, y cómo la resiliencia es una cualidad fundamental para perdurar y crecer. Otro aspecto que generó gran interés fue su perspectiva sobre sus proyectos actuales y futuros. Afsanur habló con pasión sobre el papel que está interpretando en su serie más reciente, detallando la profundidad del personaje, los retos que le ha supuesto y lo que espera que la audiencia se lleve de su actuación. No escatimó en elogios para sus compañeros de elenco y para el equipo de producción, subrayando la importancia del trabajo en equipo para el éxito de un proyecto. Además, dio algunas pistas muy sutiles sobre lo que podríamos esperar de ella en el futuro, mencionando que está explorando diferentes géneros y que busca papeles que la desafíen y le permitan seguir creciendo como actriz. Esto es algo que siempre aplaudimos, ¿verdad? Ver a un artista evolucionar, probar cosas nuevas y salir de su zona de confort. Ahora entremos en el terreno de las especulaciones y las preguntas que todos nos hacíamos. Hablaría de su vida sentimental. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si bien Afsanur siempre ha sido muy reservada en este aspecto, en esta entrevista se abrió un poco más. No esperen detalles escandalosos, porque eso no va con ella, pero sí ofreció reflexiones valiosas sobre lo que significa tener una relación en el ojo público.
Habló sobre la dificultad de encontrar tiempo para la vida personal cuando la carrera exige tanto, sobre la importancia de la comunicación y la comprensión mutua, y sobre cómo ha aprendido a proteger su intimidad. No confirmó ni negó directamente ningún rumor específico, pero sí dejó entrever que, como cualquier persona, valora el amor, la conexión y la felicidad en su vida, pero que prefiere vivir esas experiencias en privado, lejos de los flashes y los titulares sensacionalistas. Kerem y Hande, con su experiencia en este mismo ámbito, supieron manejar esta parte de la conversación con mucho tacto, haciendo preguntas que invitaban a la reflexión sin ser invasivas. La relación entre Afsanur, Kerem y Hande en sí misma es otro punto a destacar. Se percibía un respeto mutuo y una admiración genuina entre ellos. Kerem, que ha trabajado con Afsanur en el pasado, demostró un conocimiento profundo de su talento y una gran admiración por su evolución. Hande, por su parte, compartió anécdotas sobre cómo ha seguido la carrera de Afsanur y expresó su entusiasmo por verla triunfar. Esta camaradería entre colegas de profesión es refrescante y nos recuerda que, a pesar de la competencia, también existe un fuerte sentido de comunidad y apoyo en la industria. Un detalle que no pasó desapercibido fue la forma en que Afsanur habló sobre sus fans. Expresó una gratitud inmensa por el apoyo incondicional que recibe, y enfatizó que son ellos quienes le dan la fuerza para seguir adelante, especialmente en los momentos difíciles. Mencionó que intenta interactuar con ellos lo más posible, leer sus comentarios y mensajes, y que valora enormemente cada gesto de cariño. Esto demuestra la conexión real que tiene con su audiencia y que no ve a sus seguidores como meros espectadores, sino como parte fundamental de su éxito. También hubo un momento para hablar sobre el impacto de las redes sociales en la imagen pública de los artistas. Afsanur reconoció que, si bien las redes sociales son una herramienta poderosa para conectar con el público y promocionar su trabajo, también pueden ser un arma de doble filo. Habló sobre la importancia de la autenticidad en línea, pero también sobre la necesidad de establecer límites claros para preservar la salud mental. Mencionó que ha aprendido a ser selectiva con lo que comparte y que no siente la presión de estar constantemente activa o de mostrar una vida perfecta. Además, se tocaron temas como la importancia de la educación continua y el aprendizaje en la carrera actoral. Afsanur compartió que siempre está buscando mejorar sus habilidades, tomando clases, leyendo guiones y observando a otros actores. Esta dedicación a su oficio es palpable en cada uno de sus personajes y explica, en gran medida, su ascenso meteórico. Y para aquellos que se preguntan si hubo alguna revelación sorprendente o alguna bomba que cambiara todo, debo decir que la entrevista se caracterizó más por la profundidad de las reflexiones y la honestidad de las respuestas que por escándalos explosivos. Afsanur eligió compartir aspectos de su personalidad, sus motivaciones y su visión del mundo que nos permiten conocerla mejor como persona y como profesional. La entrevista fue una oportunidad para ver más allá de los personajes que interpreta y conectar con la Afsanur real. La forma en que Kerem y Hande guiaron la conversación fue clave. Sus preguntas no solo eran pertinentes, sino que también demostraban un profundo conocimiento del panorama del entretenimiento y una empatía genuina hacia Afsanur. Supieron crear un ambiente donde ella se sintiera segura para ser vulnerable y honesta, sin caer en el sensacionalismo. Esto es algo que admiro mucho en ellos como comunicadores y como colegas. En resumen, mis queridos espectadores, esta entrevista de Afsanur con Kerem y Hande ha sido un regalo para todos los que seguimos de cerca su carrera. Hemos tenido la oportunidad de escuchar de primera mano sus reflexiones sobre la fama, la presión mediática, sus proyectos, su visión de la vida personal y su profunda conexión con sus seguidores. Afsanur ha demostrado una vez más su madurez, su inteligencia y su autenticidad, consolidando su posición como una de las estrellas más prometedoras y respetadas de la industria. Ha revelado, no secretos escandalosos, sino verdades profundas sobre el viaje de ser un artista en el ojo público, sobre la importancia de la resiliencia, la autenticidad y el amor propio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis tan detallado. Espero de corazón que les haya resultado tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les impactó de esta entrevista? ¿Hubo alguna declaración de Afsanur que resonó especialmente con ustedes? Déjenme sus comentarios abajo porque su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Queremos seguir construyendo esta comunidad de amantes del entretenimiento y sus aportaciones son fundamentales. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Afsanur, Kerem o Hande, o que simplemente disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y sorpresas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.